El mármol frío me calaba a través de las finas suelas de mis zapatos. Yo era una novia, pero esto parecía una ejecución. Diego Ramos no quería una esposa, quería una rehén. Se casó conmigo para destruir a mi familia, para romper el legado de mi padre pieza por pieza. Pensó que yo era una princesa mimada, un daño colateral en una guerra de la mafia. No sabía la verdad. No la sabría hasta que me quitara el vestido de novia y viera exactamente lo que estaba escondiendo. El silencio flotaba en la catedral, pesado y costoso. 200 invitados abarrotaban los bancos. Llevaban trajes de diseñador y sofocantes vestidos de seda. Proyectaban un aire de celebración que sabía completamente a cobre y pavor. Yo estaba de pie en el altar. Mi velo era pesado, una sofocante capa de encaje antiguo que ocultaba la luz de las vidrieras que se filtraba por las altas ventanas. A mi lado estaba Diego Ramos. No parecía un novio. Parecía un hombre evaluando la adquisición de una propiedad. ¿Aceptas, Navy Martin, a este hombre? La voz del sacerdote sonaba monótona, resonando en los techos abovedados. No oí las palabras. Estaba demasiado concentrada en la presión en mis costillas, en las rígidas varillas del corsé, hecho a medida que se clavaban en mi piel. El vestido era una obra maestra del ocultamiento. Tenía mangas largas de encaje, un cuello alto victoriano que me ahogaba la base de la garganta y una falda vaporosa que rozaba el suelo. Las revistas de moda lo habían llamado una declaración audaz y modesta de la heredera del Imperio Martin. Diego solo pensaba que yo era una puritana. Cambió su peso. Podía olerlo, bergamota, tabaco fuerte y el frío aroma a ozono que siempre parecía adherirse a los hombres que portaban armas. No me miró. Sus ojos oscuros estaban fijos en el crucifijo dorado, aunque dudaba que creyera en otro Dios que no fuera él mismo. Tenía 32 años y heredó el sindicato Ramos después de que mi padre orquestara un golpe que eliminó a su tío. La guerra entre nuestras familias había desangrado la ciudad durante 3 años. Restaurantes tiroteados, muelles quemados, políticos comprados y posteriormente enterrados. Solo terminó cuando mi padre sufrió un derrame cerebral. Dejó el Imperio Martin en las temblorosas e incompetentes manos de mi hermano mayor, Thomas. Thomas duró 4 meses antes de llevar a la bancarrota nuestro fondo de defensa y perder los puertos del sur. Suplicando una tregua, Thomas le ofreció a Diego todo: dinero, territorio, barcos. Diego se negó. Me pidió a mí. Sí, quiero, dije. Mi voz no tembló. Salió plana, vaciada por años de práctica. Diego finalmente giró la cabeza. Su mandíbula era una línea afilada e implacable. Tomó mi mano izquierda. Sus dedos eran callosos, rodeando mis nudillos con la fuerza suficiente para recordarme que podría romperlos si quisiera. Deslizó el anillo en mi dedo. Era de platino, con un diamante tan grande que parecía ridículo, lo suficientemente pesado como para dejar un moretón. Una marca, mía, murmuró. Su voz era tan baja que solo yo pude oírla por encima del coro, que de repente estalló en un himno. No fue un dulce murmullo, fue un recibo de compra. Tuya, le respondí. Lo miré a los ojos. Eran del color del café negro, completamente desprovistos de calidez. No aparté la mirada, no me inmuté. Eso le molestó. Vi el ligero endurecimiento de sus ojos, el pequeño músculo que se crispaba en su sien. Esperaba una novia llorosa. Esperaba una chica aterrorizada temblando bajo el peso de su cruel esposo mafioso. Quería que tuviera miedo. Quería disfrutar rompiendo a la mimada princesa Martin para vengarse de los hombres que la criaron. No tenía ni idea de que mi padre ya me había roto mucho antes de que Diego supiera mi nombre. El sacerdote nos declaró marido y mujer. Diego levantó mi velo. No se molestó en ser delicado, echando el encaje antiguo hacia atrás sobre mi cabeza. Se inclinó. Me preparé, apretando las rodillas. Sus labios rozaron los míos, secos, firmes y totalmente superficiales. El beso duró 2 segundos. El flash de una cámara estalló en la periferia. «Sonríe, señora Ramos», susurró contra mi mejilla, su aliento cálido en mi piel. «Tu hermano está mirando. Queremos que sepa lo feliz que eres». Me aparté lo justo para mirarlo. Curvé mis labios en una sonrisa superficial y vacía. «Estoy extasiada, Diego». Me miró durante una fracción de segundo más de lo necesario. Luego me ofreció su brazo.
Lo tomé. Nos giramos para mirar a la congregación. 200 rostros nos devolvían la mirada. Algunos parecían compasivos. La mayoría parecía aliviada de que la guerra hubiera terminado, incluso si el tratado de paz vestía de blanco. Vi a Thomas en la tercera fila. Estaba sudando, secándose la frente con un pañuelo con monograma. No podía mirarme a los ojos. Miraba al suelo, mordiéndose el labio inferior. Cobarde. Me vendió para salvar su propio pellejo, convencido de que estaba arrojando a su querida y protegida hermana a los lobos. No sentía rabia por Thomas. No sentía casi nada. No puedes traicionar a alguien que ya espera lo peor de ti. Caminamos por el pasillo. La pesada tela de mi falda se arrastraba por la piedra. Con cada paso, el forro áspero del vestido rozaba mis hombros y espalda, enviando punzadas de dolor sordo por mi columna. Mantuve mi postura perfecta. Hombros hacia atrás, barbilla en alto. Un mártir no se encorva. Un mártir no muestra dolor. Salimos por las pesadas puertas de madera al aire cortante de noviembre. El cielo era una lámina de hierro. Varios todoterrenos negros esperaban en la acera. La mano de Diego se deslizó de mi brazo a la parte baja de mi espalda. Lo hizo como un gesto posesivo para las cámaras. Una mano pesada guiando su propiedad hacia el coche. Presionó su palma firmemente contra el centro de mi columna. Reprimí una brusca inspiración, apretando la mandíbula con tanta fuerza que me dolieron los dientes. La presión estaba justo sobre lo peor. Me obligué a avanzar con suavidad, deslizándome en los asientos de cuero del coche sin hacer ruido. Diego subió a mi lado, trayendo el aire frío con él. La puerta se cerró de golpe, cortando el ruido de la multitud. ¿Cómoda?, preguntó, sin mirarme. Abrió un compartimento y sacó una licorera de cristal con whisky, sirviendo 2 dedos en un vaso. Perfectamente, mentí. Se bebió el trago de un golpe. No me ofreció uno. La recepción se celebró en la finca de los Ramos, una extensa mansión con aspecto de fortaleza encaramada en los acantilados a las afueras de la ciudad. Era demasiado moderna para mi gusto. Mucho cristal, acero y mármol negro. Parecía un museo donde no se permitía tocar nada. El salón de baile era un mar de excesos. La luz de los candelabros se refractaba en las copas de champán y los collares de diamantes. Los camareros se movían en silencio entre la multitud, llevando bandejas de caviar y ostras. Durante 3 horas, fui un accesorio. Diego me paseó de mesa en mesa. Me presentó a hombres de cuello grueso y narices rotas, hombres que vestían trajes a medida, pero que aún parecían capaces de matar a un hombre con sus propias manos. Me presentó a un senador que sudaba a través de su cuello y a un comisario de policía que no podía mirarme a los ojos. Mi esposa, Navy, decía Diego una y otra vez. Su mano permanecía firmemente plantada en la parte baja de mi espalda, justo sobre las crestas ocultas de mi piel. Cada vez que presionaba, un ardor fantasma me recorría la columna. Bebí 4 copas de champán solo para adormecer los bordes del dolor físico. «Es preciosa, Tom», murmuró un hombre llamado Sal, besándome la mano. Sus ojos recorrieron mi modesto vestido, con una decepción apenas disimulada. «Muy tradicional». «Navy es una mujer de altos estándares», respondió Diego con suavidad. Su tono era una cuchilla de afeitar envuelta en terciopelo. «Protegida, resguardada. Su padre la mantuvo en una jaula muy dorada». Tomé un sorbo lento de mi champán, dejando que las burbujas me quemaran la garganta. «Si supieras», pensé. Al otro lado de la sala, Thomas se estaba emborrachando. Lo vi tambalearse ligeramente mientras se apoyaba en la barra de caoba. Se reía demasiado fuerte de un chiste contado por uno de los capos de Diego. Diego siguió mi mirada. Se inclinó, su boca flotando justo al lado de mi oreja. «Es patético», murmuró Diego. «Tu padre construyó un imperio, y tu hermano lo cambió por una botella de whisky y unos años más de vida». «Thomas no es mi padre», dije con calma. No lo defendí. No tenía sentido. «No, no lo es», asintió Diego. «Pero te quiere. Eres la chica de oro, la princesa Martin intocable. Vi cómo lloraba cuando le entregué el contrato. Le mató entregarte a mí». Giré la cabeza ligeramente, acercando mi cara a centímetros de la suya. «Entonces es un muy buen actor, porque Thomas vendería su propia alma
si eso mantuviera sus manos limpias. Los ojos de Diego se entrecerraron. Buscaba una grieta en mi rostro, una lágrima, el pánico que tan desesperadamente quería ver. No le di nada. Mi rostro era una máscara de educado aburrimiento. «Estás muy serena», dijo. Sonó como una acusación. «Es una fiesta, Diego. ¿Debería estar gritando?» Se rió. Un sonido oscuro y sin humor. «La noche es joven, Navy. Un camarero pasó y cambié mi copa vacía por una llena». El peso del vestido se estaba volviendo insoportable. El cuello alto de encaje me rozaba el cuello, y las pesadas faldas de terciopelo y seda parecían pesar 50 libras. Debajo de todo, la fricción contra mi espalda llena de cicatrices empezaba a darme náuseas de verdad. «Baila conmigo», ordenó Diego. No fue una petición. Me llevó hacia el centro de la sala. La banda tocaba una melodía de jazz lenta y lúgubre. Me acercó. Demasiado cerca. Su brazo se envolvió firmemente alrededor de mi cintura, su otra mano sujetando la mía. «Estás rígida», señaló, su pulgar acariciando el dorso de mi mano. «No me gusta bailar. Creo que no te gusto yo». «Creo que ambos sabemos que mis preferencias no son relevantes». Le sostuve la mirada directamente. «Querías una rehén. La tienes. Deja de fingir que esto es un romance». Un destello de genuina ira cruzó su rostro, rápidamente enmascarado por una fría sonrisa. «Quiero romper el legado de tu padre, Navy, y tú eres la pieza más bonita de él. Cuando te miro, veo todo lo que él valoraba: perfección, estatus, riqueza. Voy a despojarte de todo eso». Casi me reí. De verdad, casi me reí en su cara. Perfección. Mi padre valoraba la perfección. De acuerdo. Por eso se aseguró de que nadie viera nunca lo que pasaba cuando no se alcanzaba la perfección. «Buena suerte con eso», susurré. La canción terminó. Diego dio un paso atrás, sus ojos oscuros con una promesa de violencia. «Sube. La suite principal está al final del pasillo. Espérame. ¿Hemos terminado de desfilar? Hemos terminado con la parte pública de la velada». Su mirada bajó hasta el cuello alto de mi vestido, deteniéndose en los intrincados botones de mi pecho. «Ahora viene la parte privada». Me di la vuelta y me alejé. No miré a Thomas. No miré a ninguno de los invitados. Salí del salón de baile, con la columna perfectamente recta, ignorando el agonizante ardor bajo la seda. La suite principal estaba helada. El aire acondicionado zumbaba agresivamente, enfriando una habitación que era completamente en escala de grises. Paredes de color carbón, una enorme cama deshecha con sábanas de color pizarra, ventanales del suelo al techo daban a las olas negras y rompientes del Atlántico. Era una habitación hermosa, completamente desprovista de vida. Me quedé en el centro de la alfombra mullida y finalmente dejé caer los hombros. El dolor estalló de inmediato, agudo y caliente. Siseé entre dientes, llevándome la mano a la nuca, con cuidado de no enganchar el delicado encaje. Estaba agotada. La adrenalina que me había sostenido durante la ceremonia y la recepción se estaba desvaneciendo, dejando atrás un cansancio hasta los huesos. Caminé hacia las ventanas y miré el agua. No sabía qué esperar de Diego. Violencia, asalto, fría indiferencia. Sinceramente, prefería la indiferencia. Si me golpeaba, no sería nada que no hubiera sobrevivido antes. La pesada puerta de roble se abrió con un clic. No me di la vuelta. Escuché sus pasos pesados en el suelo de madera, luego el sonido ahogado cuando pisó la alfombra. «No corriste», dijo Diego. Su voz era un murmullo grave en la silenciosa habitación. «¿A dónde?», pregunté, observando su reflejo en el cristal. Se había quitado la chaqueta del traje y desabrochado el cuello, aflojando la corbata. Parecía cansado, pero el filo depredador seguía ahí. La mayoría de las chicas en tu posición estarían planeando una huida o llorando en el baño. «No soy como la mayoría de las chicas», se acercó por detrás. No me tocó, pero podía sentir el calor que irradiaba de él. «No, eres una Martin, arrogante hasta el final». Finalmente me giré para mirarlo. Sostenía un vaso con un líquido ámbar. Tomó un sorbo, sus ojos recorriendo mi vestido con evidente desagrado. «Quítatelo», dijo. La orden quedó suspendida en el aire. Este era el momento de humillación que había estado esperando todo el día. El rey conquistador reclamando su botín. Lo miré. «¿Estás seguro?», frunció el ceño.
No pongas a prueba mi paciencia esta noche, Navy. No soy un hombre amable. Eres mi esposa. Estás en mi dormitorio. Quítate el vestido. No discutí. Mis dedos fueron al cuello alto de mi garganta. Empecé a desabrochar los diminutos botones de perla. 1, 2, 3. Diego observaba, su expresión impasible, aunque un músculo se crispó de nuevo en su mandíbula. Esperaba una piel suave e impecable. Esperaba la porcelana intacta de una chica que había pasado su vida siendo cuidada, masajeada y protegida por guardaespaldas. Esperaba manchar algo puro para fastidiar al hombre que mató a su tío. Desabroché los puños de mis mangas largas. Me llevé las manos a la espalda, buscando la cremallera oculta. Estaba dura, luché con ella un momento, mis brazos doloridos por la tensión del día. Diego suspiró, un sonido irritado. Dejó su vaso en una mesa auxiliar y se adelantó. «Date la vuelta». Dudé una fracción de segundo. Luego le di la espalda. Sus manos cálidas rozaron mi piel mientras encontraba la cremallera. Cerré los ojos, preparándome para el cambio en el aire. Bajó la cremallera. Hizo un sonido largo y suave, separando la pesada tela por el centro de mi espalda hasta la parte baja. La pesada seda y el encaje perdieron su estructura. Me encogí de hombros, dejando que la parte superior del vestido cayera hacia adelante. Se amontonó alrededor de mi cintura. El aire frío de la habitación golpeó mi espalda desnuda. El silencio que siguió fue total. No era el silencio de la anticipación. Era el silencio de un vacío que succionaba todo el oxígeno de la habitación. Me quedé allí, mirando la ventana oscura, esperando. Diego no habló. No se movió. Podía oír su respiración, que de repente se había detenido y luego se reanudó, superficial y entrecortada. Mi espalda era un mapa de atrocidades. Desde la base de mi cuello hasta mis caderas, la piel era un paisaje irregular de vieja violencia. Gruesas cicatrices de una fusta de montar entrecruzaban mis omóplatos. Manchas de piel más pálidas y lisas cerca de mis costillas contaban la historia de quemaduras de tercer grado. El resultado de una olla de agua hirviendo derramada que fue totalmente intencional. En mi hombro izquierdo, una fea estrella en relieve marcaba el lugar donde mi padre había apagado su cigarro cuando yo tenía 16 años, solo para ver si lloraba. Nunca lloré. Eso solo hacía que me pegara más fuerte. Este era el legado de Arthur Martin. Esto era lo que hacía a puerta cerrada cuando un negocio fracasaba, o cuando Thomas suspendía un examen de matemáticas, o cuando mi madre lo miraba mal. Thomas siempre se escondía. Yo siempre me interponía. Y me llamaban la princesa mimada. ¿Qué? La voz de Diego era un susurro áspero. No sonaba como el jefe de la mafia seguro de sí mismo del altar. Sonaba como un hombre que acababa de caer por un acantilado. No me di la vuelta. Mantuve los brazos cruzados sobre el pecho, sujetando la parte delantera del vestido, temblando ligeramente por el aire acondicionado. Dio un paso más cerca. Sentí el calor de su mano flotando a centímetros de mi piel, negándose a tocar, como si temiera que me rompiera. «¿Qué es esto?», exigió, su voz elevándose, espesa con una repentina emoción caótica. «¿Quién te hizo esto?». Me giré lentamente para mirarlo. Dejé que el vestido cayera por completo, saliendo del charco de seda blanca. Me paré ante él en ropa interior blanca y sencilla, despojada de la armadura que había llevado toda mi vida. Diego me miró fijamente. Sus ojos recorrieron desde mis hombros llenos de cicatrices hasta los moratones desvaídos en mi clavícula, bajando hasta las marcas de quemaduras en mis costillas. La crueldad que había habitado en sus ojos todo el día había desaparecido por completo. Fue reemplazada por una conmoción profunda y horrible. «Pensaste que mi padre me mantenía en una jaula dorada», dije en voz baja, mi voz perfectamente firme. «Pensaste que estabas robando su posesión más preciada. Querías arruinarme, Diego», me acerqué a él. Él de hecho dio medio paso hacia atrás, sus ojos fijos en la violencia tallada en mi carne. «Mira de cerca», susurré. Ya estaba arruinada. Diego desvió la mirada de mis cicatrices hacia mi rostro. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. El gran y aterrador Diego Ramos, el hombre que había incendiado la mitad de la ciudad por venganza, parecía completamente perdido. «Él, tu padre», balbuceó Diego, las piezas encajando en su cabeza.
El aislamiento, la ropa de cuello alto, la desesperación de Thomas. Arthur hizo esto. Arthur, los enemigos de Thomas, cualquiera que necesitara un saco de boxeo. Cogí una bata de seda del pie de la cama y me la puse sobre los hombros, atándola holgadamente a la cintura. La tela suave se sentía como el cielo contra mi piel en carne viva. Miré a mi nuevo marido. Así que, si planeas pegarme, Diego, vas a tener que ponerte a la cola. Y si planeas romper mi espíritu para herir a mi familia, eres un tonto. No les importo. Me entregaron a ti porque era el único trozo de basura que les quedaba por tirar. Caminé hacia la cama, retiré las pesadas sábanas de color pizarra y me metí. No volví a mirarlo. Apagué la lámpara de la mesita de noche, sumiendo mi lado de la habitación en la oscuridad. Buenas noches, Diego. Se quedó en el centro de la habitación durante mucho tiempo. Escuché su respiración. No vino a la cama. No dijo una palabra. Después de 20 minutos, oí el pesado tintineo del cristal mientras se servía otra copa. No durmió esa noche. Se sentó en el sillón junto a la ventana en la oscuridad, observándome hasta que salió el sol. La mañana llegó sin pedir disculpas. La luz gris se filtraba por los enormes ventanales, dura e implacable contra mis ojos cansados. No había dormido mucho. Cada vez que me quedaba dormida, el peso fantasma del bastón de mi padre se posaba sobre mis hombros, despertándome con un sudor frío. Me senté, ajustándome la bata de seda sobre el pecho. El sillón junto a la ventana estaba vacío. Diego se había ido. Un pesado vaso de cristal estaba en la mesa auxiliar, completamente vacío. Llamaron a la puerta. 2 golpes secos. «Adelante», dije, con la voz ronca. Diego abrió la puerta. Vestía vaqueros oscuros y una camiseta negra, pareciendo menos un jefe de la mafia y más un hombre que pasaba los fines de semana reconstruyendo motores. Llevaba una bandeja, una jarra de plata con café, 2 tazas y un plato de tostadas. La dejó en el borde del colchón. No me miró a la cara de inmediato. Sus ojos se posaron en el cuello de mi bata, luego en el suelo. «Solo», dijo, señalando la jarra. «No sabía cómo lo tomas. Solo está bien». Alcancé una taza. Mi mano tembló ligeramente por la bajada de azúcar, pero la estabilicé antes de que pudiera notarlo. Sirvió el café. Me lo entregó, sus dedos evitando deliberadamente los míos. Acercó una pesada silla de madera del tocador y se sentó frente a la cama, apoyando los antebrazos en las rodillas. Parecía agotado. Ojeras oscuras sombreaban sus ojos, y una barba incipiente cubría su mandíbula. «¿Arthur usó un cuchillo?», preguntó. Sin preámbulos, sin buenos días. Tomé un sorbo lento del café. Era amargo, hirviendo, una fusta de montar, sobre todo el mango de cuero. A veces el extremo trenzado si había estado bebiendo ginebra en lugar de whisky. La mandíbula de Diego se tensó. ¿Y las quemaduras? Una tetera. Tenía 19 años. Le dije que no quería casarme con el heredero naviero que había elegido para mí. Te torturó por una fusión de empresas. Me castigó por desobediencia. Corregí en voz baja. En su mente había una diferencia. Los Martin son activos. Los activos deben rendir. Diego me miró fijamente. Era un hombre que ordenaba ejecuciones. Supervisaba un sindicato que movía armas, drogas y dinero ilícito a través de 3 estados. Estaba íntimamente familiarizado con la violencia, pero la violencia que conocía era transaccional. Una deuda impagada, un territorio invadido. No entendía la crueldad íntima y sofocante de un padre destruyendo a su propia hija a puerta cerrada. ¿Dónde estaba Thomas? La voz de Diego bajó una octava, raspando contra las paredes de la habitación. ¿Arriba o en algún club? Dejé la taza en la bandeja. Thomas aprendió pronto que si se quedaba callado, Arthur no lo miraría. Yo era el escudo. Si Arthur estaba ocupado pegándome, no se fijaba en las deudas de juego de Thomas o en sus exámenes suspendidos. Thomas no causó los moratones, Diego. Solo se benefició de ellos. El silencio se extendió entre nosotros, denso e incómodo. Te compré para hacerles daño, admitió finalmente Diego. No apartó la mirada. Quería tomar a la hija prístina y perfecta de Arthur y arrastrarla por el barro. Quería que Thomas se quedara despierto por la noche
sabiendo que su hermana estaba encerrada en una casa con un monstruo. ¿Tuviste éxito? No. Se levantó bruscamente. La silla raspó ruidosamente contra la madera. No, no lo tuve. Porque a ellos no les importabas un bledo. Thomas no lloró en la reunión porque estuviera perdiendo a una hermana. Lloró porque estaba aliviado. Empezó a caminar de un lado a otro de la habitación. Sus manos estaban apretadas en puños. Te usaron para pagar una deuda. Te entregaron a mí sabiendo lo que soy, sabiendo cuál es mi reputación, porque pensaron que yo simplemente terminaría el trabajo que Arthur empezó. Es un modelo de negocio muy eficiente, dije. Diego dejó de caminar. Se volvió hacia mí, sus ojos ardiendo con una repentina y aterradora intensidad. Deja de hacer eso. ¿Hacer qué? Hablar como si estuvieras leyendo una lista de la compra. Estás hablando de tu propia tortura, Navy. Tienes derecho a estar enfadada. Tienes derecho a gritar. Gritar nunca detuvo el cinturón, Diego. Me abracé las rodillas. Solo hacía que durara más. Aprendiste a distanciarte. Aprendiste a flotar por encima. Caminó lentamente de vuelta a la cama. Se detuvo a centímetros de donde yo estaba sentada. Ya no tienes que flotar. Lo miré, estudiando las duras líneas de su rostro. ¿Qué significa eso? Significa que mi guerra con los Martin acaba de cambiar. Se agachó, dudando una fracción de segundo antes de posar su mano grande y áspera, suavemente sobre mi cabeza. No me acarició el pelo. Solo dejó que el peso de su palma descansara allí. Una fuerza que me anclaba. Nadie te toca en esta casa, Navy. Nadie. Ni mis hombres, ni yo. No me apoyé en el contacto, pero tampoco me aparté. Soy tu esposa. Una esposa de la mafia tiene obligaciones. Mi única obligación ahora mismo es averiguar cómo desmantelar a tu hermano sin matarlo demasiado rápido. Diego retiró la mano y caminó hacia la puerta. Vístete, ponte algo suave. Tenemos una reunión con mis capos en 1 hora y quiero que te sientes a mi lado. Salió, cerrando la puerta silenciosamente detrás de él. Pasaron 2 días en un extraño y sofocante limbo. La extensa finca de los Ramos se sentía menos como una prisión y más como una zona de cuarentena. El personal de la casa me trataba con extrema cautela. Las criadas apartaban la vista cuando yo caminaba por los pasillos. El chef privado preparaba comidas delicadas y suaves, preguntándome 3 veces al día si estaba cómoda. Se había corrido la voz, no sobre las cicatrices. Diego mantuvo eso en secreto, pero algo en su comportamiento había cambiado, y sus hombres lo sintieron. Había traído a una Martin a la casa, una mujer a la que habían odiado durante 3 años, y en lugar de tratarme como a una prisionera de guerra, me estaba tratando como a una frágil pieza de artillería explosiva. Lo odiaba. Estaba acostumbrada a ser invisible. Ahora estaba bajo un microscopio. El jueves por la tarde me senté en la biblioteca. Era una hermosa habitación llena de primeras ediciones y con olor a papel viejo y cuero. Intentaba leer una biografía, pero me dolía la espalda. Un dolor sordo y punzante irradiaba desde mis omóplatos, agravado por la tormenta que azotaba las ventanas. El cambio en la presión barométrica siempre hacía que las cicatrices más antiguas dolieran. Las pesadas puertas de caoba se abrieron. Entró Sal. Era el subjefe de Diego, un hombre construido como un muro de ladrillos con la nariz aplastada y ojos que no tenían ninguna calidez. Me había besado la mano en la boda, pero sabía que fue él quien orquestó el ataque a los astilleros de Thomas el año pasado. Señora Ramos, dijo Sal. No sonaba respetuoso. Sonaba como si estuviera masticando vidrio. Sal. Mantuve los ojos en mi libro. Se acercó al mueble bar y se sirvió un whisky. No preguntó si me importaba. Dom está en los muelles. Me pidió que viera cómo estaba la nueva adquisición. Pasé la página. Estoy perfectamente bien. Puedes informar que la adquisición no ha roto nada. Sal se rió. Un sonido húmedo y feo. Se acercó, deteniéndose a unos metros de mi sillón. Tienes una boca muy lista para ser una chica cuya familia acaba de rendirse. Arthur debió de mimarte mucho, manteniéndote envuelta en seda, mientras mis hombres recibían balas en la calle. Coloqué con cuidado un marcapáginas entre las páginas y cerré el libro. Lo miré. Arthur Martin está muerto. La guerra ha terminado. Tu jefe firmó el tratado. Los tratados son papel. Sal tomó un sorbo de su bebida. Se inclinó, bajando la voz.
¿Crees que porque tienes un anillo en el dedo eres una de nosotros? Eres una rehén, cariño. Una bonita moneda de cambio. No te pongas cómoda. Sal. La voz vino de la puerta. No fue fuerte, pero cortó la habitación como un disparo. Diego estaba allí. Su abrigo estaba mojado por la lluvia. Sus ojos estaban fijos en su subjefe, y estaban completamente desprovistos de piedad. Sal se puso rígido. Dom. Aléjate de mi esposa. Solo estábamos hablando, poniéndola al día. Diego entró en la habitación. No se apresuró. Se movió con la gracia lenta y aterradora de un depredador que ya ha acorralado a su presa. Se detuvo justo delante de Sal. ¿Te pedí que hablaras con ella?, preguntó Diego en voz baja. No, jefe. ¿Te pedí que la educaras sobre su estatus en mi casa? Sal tragó saliva. No. Diego extendió la mano y le quitó el vaso de whisky a Sal. Lo dejó en la mesa. Navy no es una rehén. Ya no es una Martin. Es una Ramos. Si la miras mal, si le hablas con algo menos que absoluto respeto, te arrancaré la lengua de la boca. ¿Me entiendes? Sal palideció. Miró de Diego a mí, y luego de vuelta a Diego. Entiendo. Fuera. Sal no dudó. Prácticamente salió corriendo de la biblioteca, cerrando las puertas tras de sí. Diego se quedó allí un momento, soltando un lento suspiro. Se pasó una mano por el pelo húmedo. Se volvió hacia mí. ¿Estás bien?, preguntó. Lo estaba manejando, dije a la defensiva. No soy una niña. He lidiado con hombres mucho peores que Sal. Sé que lo has hecho. Se acercó al sillón de enfrente y se sentó pesadamente. Pero no tienes que lidiar con ellos aquí. Esta es mi casa. Estás bajo mi protección. No pedí tu protección. No tenías por qué hacerlo. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño frasco de vidrio sin etiqueta. Lo dejó en la mesa de café entre nosotros. ¿Qué es eso?, pregunté. Pomada de árnica y caléndula. Hice que un médico la preparara. Es para tejido quemado y cicatrices profundas. Ayuda con la inflamación cuando el tiempo se pone frío. Me quedé mirando el pequeño frasco. Se me hizo un nudo en la garganta inexplicablemente. Durante años, había robado loción barata de la farmacia para frotarme la espalda en secreto, escondiendo los tubos en la base hueca de mi lámpara. Nadie me había ofrecido nunca una medicina. Nadie había reconocido nunca el dolor en voz alta. No, empecé, pero se me quebró la voz. Me aclaré la garganta, reprimiendo la emoción. No la necesito. Navy. Diego se inclinó hacia adelante. Sus ojos eran sorprendentemente amables. Estás sentada rígida. Has estado cambiando de peso cada 2 minutos desde que entré. Tienes dolor. No es nada que no puedas soportar. Sé que puedes soportarlo. Te estoy pidiendo que me dejes ayudar. Miré sus manos. Eran manos violentas. Habían arruinado vidas. Habían ordenado la muerte de los hombres de mi padre. Pero en ese momento, descansaban casualmente sobre sus rodillas, ofreciendo un frasco de crema curativa sin ninguna expectativa. No alcanzo la mitad de mi espalda, admití en voz baja. Fue lo más vulnerable que le había dicho a otro ser humano en 10 años. Diego se levantó. Date la vuelta. Dudé. Miré las puertas de la biblioteca. Las cerré con llave cuando entré, dijo suavemente. Lentamente, me levanté. Le di la espalda. Llevaba un suéter de cachemira suelto. Me subí el dobladillo, exponiendo la piel irregular y arruinada de la parte baja de mi espalda. Cerré los ojos, esperando el asco, esperando el respingo. Sentí la textura fresca y suave de la pomada contra mi piel. Los dedos de Diego eran increíblemente suaves. No presionó, no frotó demasiado fuerte. Aplicó la pomada en las peores cicatrices en relieve. Su toque era clínico pero firme. Tu hermano, dijo Diego en voz baja, su pulgar trazando el borde de una quemadura particularmente fea. ¿Qué pasa con él?, llamó hoy. Quería saber si la fusión de nuestras empresas fantasma iba bien. Diego hizo una pausa, sus dedos descansando en mi columna. No preguntó cómo estabas. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Te dije que soy un activo descartado. Diego me bajó el suéter sobre las caderas. Dio un paso atrás. Me di la vuelta para mirarlo. Se equivoca, dijo Diego. Sus ojos eran oscuros. Una tormenta se gestaba en las profundidades negras. No estás descartada. Estás exactamente donde se supone que debes estar. Y Thomas Martin va a sangrar por lo que dejó que te pasara. La lluvia azotaba los ventanales del suelo al techo del comedor,
difuminando las luces de la ciudad al otro lado de la bahía en manchas amarillas y furiosas. Esta noche, la finca de los Ramos era anfitriona. Thomas venía a cenar. Me senté a los pies de la larga mesa de caoba. Diego se sentó a la cabeza. Entre nosotros se extendían 12 pies de madera pulida, candelabros de plata y copas de vino de cristal. Llevaba una blusa de seda verde esmeralda oscuro y de cuello alto, metida en unos pantalones negros a medida. Se sentía como una armadura. Diego la había dejado en mi cama esa tarde sin una nota. Me quedaba perfecta, ocultando cada centímetro de mi piel arruinada, mientras proyectaba una autoridad absolutamente gélida. «Va a llegar tarde», señaló Diego, mirando su reloj. Era una pieza de plata pesada que captaba la luz de las velas. «Es una jugada de poder, una débil. Está aterrorizado», corregí suavemente. «Está sentado en su coche al final del camino de entrada, bebiendo de una petaca, tratando de que sus manos dejen de temblar». Diego me miró a lo largo de la mesa. Las duras líneas de su rostro se suavizaron una fracción. «Lo conoces bien». «Lo sobreviví». 10 minutos después, las pesadas puertas dobles se abrieron. Sal escoltó a mi hermano a la habitación. Thomas se veía exactamente como lo recordaba, pero de alguna manera disminuido. Su caro traje de carbón le quedaba un poco más holgado. Su pelo rubio estaba peinado hacia atrás, pero un ligero brillo de sudor nervioso cubría su frente. Se detuvo justo en la entrada, sus ojos saltando de Diego a mí. Esperaba ver a una chica rota. Esperaba una mejilla amoratada, una postura encorvada, la hermana familiar y aterrorizada que siempre había absorbido los golpes de la disfunción de nuestra familia. Me senté perfectamente recta. No sonreí. No rompí el contacto visual. Solo lo observé sudar. «Diego», dijo Thomas, su voz un poco demasiado alta, demasiado cordial. «Disculpas por el retraso. El tráfico en el puente era una pesadilla». «Siéntate, Thomas», dijo Diego. No fue una invitación. Thomas sacó una silla cerca del centro de la mesa, equidistante de ambos. Una criada apareció en silencio, llenando su vaso de agua y sirviéndole una generosa medida de vino. Thomas bebió la mitad del vino antes de desplegar su servilleta. El primer plato se sirvió en un silencio sofocante, vieiras a la plancha sobre un lecho de puré de maíz dulce. Corté las mías metódicamente, comiendo pequeños bocados, sin saborear absolutamente nada. «La fusión va bien», comenzó Thomas, su tenedor raspando ruidosamente contra su plato de porcelana. «Mis abogados enviaron los documentos finales de las sociedades pantalla esta mañana. Todo está limpio. Los puertos del sur son tuyos para operar». «Vi los documentos», respondió Diego. No había tocado su comida. Apoyaba la barbilla en sus dedos entrelazados, observando a Thomas como un biólogo observa a una rata en un laberinto. Eran descuidados. Tu equipo legal dejó un rastro de papel de 1 milla de largo con respecto a las cuentas en el extranjero. Thomas palideció. Dejó el tenedor. «Podemos arreglar eso. Es solo un descuido administrativo. En mi negocio, los descuidos administrativos meten a la gente en la cárcel federal». Diego se reclinó en su silla. «No te estás tomando esto en serio, Thomas. ¿Crees que porque me diste a tu hermana, tu deuda está pagada y puedes permitirte ser descuidado?» Thomas tragó saliva. Sus ojos se dirigieron a mí, desesperados por un salvavidas. «Navy, díselo. Dile cómo nuestro padre llevaba los libros. Siempre manteníamos un libro de contabilidad secundario». «No le hables a mi esposa», interrumpió Diego. Su voz apenas se elevó por encima de un murmullo conversacional, pero golpeó la habitación como una onda de choque física. Thomas se congeló, con la boca entreabierta. «Te diriges a mí», continuó Diego, sus ojos volviéndose de un obsidiana plano y muerto. «Si necesitas un vaso de agua, me lo pides a mí. Si quieres hablar del tiempo, me lo pides a mí. No la miras. No invocas su nombre. Ya no es tu escudo, Thomas». El silencio en el comedor se volvió absoluto. El único sonido era la lluvia torrencial contra el cristal. Miré a mi hermano. Por primera vez en mi vida, lo vi con claridad. No era un imponente vástago de la mafia. Era un niño asustado y patético, vistiendo el traje de su padre muerto. Me había vendido a este monstruo para salvarse, completamente ignorante del hecho de que en realidad me había entregado las llaves de su propia destrucción. «Entendido», susurró Thomas,
mirando fijamente su plato. Bien. Diego cogió su copa de vino. Porque los términos de nuestro acuerdo han cambiado. La cabeza de Thomas se levantó de golpe. ¿Cambiado? Firmamos un contrato. Un contrato basado en la suposición de que el activo que entregaste fue entregado en perfectas condiciones. Diego tomó un sorbo lento de su vino. Me vendiste mercancía dañada, Thomas. El aire se me escapó de los pulmones. Mis manos se aferraron al borde de la mesa, bajo el mantel de lino. Miré a Diego, un repentino destello de pánico encendiéndose en mi pecho. ¿Estaba haciendo esto? ¿Iba a humillarme delante del hermano que había permitido que sucediera? Diego no me miró. Mantuvo su mirada despiadada fija en Thomas. No sé a qué te refieres, tartamudeó Thomas, secándose la frente con la servilleta. Sabes exactamente a qué me refiero. Sé lo que hizo Arthur. Sé lo que permitiste que sucediera. La voz de Diego bajó, vibrando con una furia fría y controlada. Me casé con una Martin para obtener una ventaja. No me di cuenta de que me estaba casando con una superviviente de una cámara de tortura que tú ayudaste a encubrir. Thomas estaba temblando ahora. Se agarró al borde de la mesa. Ese era nuestro padre. Ese no era yo. No podía detener a Arthur. Nadie podía detener a Arthur. No lo intentaste, dije, mi voz cortando la habitación, tranquila y firme. Ambos hombres me miraron. No lo intentaste, Thomas, repetí. Solté la mesa y apoyé las manos elegantemente en mi regazo. Subías el volumen de la música en tu dormitorio. Salías a los clubes. Gastabas el dinero que él ganaba con su violencia. E ignorabas el coste. Navy, por favor, suplicó Thomas, su voz quebrándose. Yo era un niño. Era más joven. Le sostuve la mirada hasta que no pudo más. Bajó la vista, completamente derrotado. Debido a tu falta de revelación sobre la condición de la finca Martin, dijo Diego limpiamente, volviendo al negocio, estoy reestructurando nuestro acuerdo. Me quedo con los almacenes del norte. Estoy liquidando tus cuentas offshore en las Caimán. Conservarás una participación silenciosa del 2% en las empresas de construcción legítimas. Todo lo demás me pertenece. ¿2%? Jadeó Thomas. Eso no es nada. Apenas cubre los impuestos de la propiedad de la casa familiar. Estaré en bancarrota en 6 meses. Entonces te sugiero que vendas la casa, dijo Diego. La cena ha terminado. Sal te acompañará a la salida. La puerta principal se cerró de golpe, el sonido resonando en el cavernoso vestíbulo de la finca de los Ramos. Thomas se había ido. Permanecí sentada en la larga mesa del comedor. Mi plato de vieiras frías estaba frente a mí, intacto. Mi corazón latía a un ritmo frenético e irregular contra mis costillas, pero el resto de mi cuerpo se sentía extrañamente entumecido. Diego se levantó del extremo de la mesa. No dijo una palabra. Se acercó a la credenza, sirvió 2 dedos de bourbon en un pesado vaso de cristal y me lo trajo. Lo dejó junto a mi copa de agua. «Bébetelo», ordenó suavemente. Envolví mis dedos alrededor del vaso. El líquido ámbar quemó al bajar, dejando un rastro de calor necesario en mi estómago. Diego sacó la silla directamente a mi lado y se sentó. La vasta distancia de la mesa de 12 pies había desaparecido. Estaba lo suficientemente cerca como para oler la bergamota y la lluvia en su piel. «Estás enfadada», afirmó, observando mi perfil. «Usaste mis cicatrices como moneda de cambio», dije. No grité. El agotamiento era demasiado pesado para la ira. Usaste las peores partes de mi vida para robar unos cuantos almacenes más. Usé la culpa de Thomas para arruinarlo. Diego se inclinó más cerca. No necesitaba los almacenes, Navy. Tengo suficiente dinero para comprar esta ciudad 2 veces. Los tomé porque quitarle su dinero es la única forma de herir a un Martin. Le quité su orgullo. Le quité su red de seguridad. Me giré para mirarlo. ¿Por qué? Porque te vio sangrar y no hizo nada. La absoluta certeza en su voz me hizo doler la garganta. Miré mis manos, trazando el borde del vaso de bourbon. No tienes que defenderme, Diego. No soy un caso de caridad. Sé que no lo eres. Extendió la mano, sus nudillos rozando ligeramente la seda de mi manga. Eres la persona más fuerte de esta casa. Te sentaste frente al hombre que permitió que te destruyeran, y ni siquiera parpadeaste. Pero ya no deberías tener que luchar contra ellos sola. Retiró la mano y metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Sacó un trozo de papel grueso con marca de agua doblado.
lo deslizó sobre la caoba pulida hasta que quedó frente a mí. «¿Qué es esto?», pregunté, mirando el documento sin tocarlo. «La escritura de la casa de la familia Martin», dijo Diego. Levanté la cabeza de golpe para mirarlo. «¿Qué?». «La compré esta mañana a través de una corporación fantasma». Thomas estaba ahogado en deudas de las que no quería hablarme, apalancadas contra la casa. Compré la deuda, la ejecuté en privado. Diego golpeó el papel. «Está a tu nombre, Navy. La casa donde Arthur te hizo daño. La casa donde Thomas se escondió. Te pertenece por completo». Me quedé mirando la pesada tinta negra del papel. Mi nombre, Martin Ramos, unido a la propiedad que había sido mi prisión durante 24 años. La extensa finca con el sótano donde mi padre guardaba sus bastones. Se me cortó la respiración. Apoyé la mano plana sobre el documento, sintiendo el sello en relieve del notario. «¿Por qué me darías esto? No quiero volver a poner un pie en ese lugar». «Lo sé», dijo Diego en voz baja. «Por eso también traje esto». Volvió a meter la mano en el bolsillo. Esta vez sacó un encendedor Zippo negro mate. Lo puso encima de la escritura. El metal pesado hizo un chasquido agudo contra la madera. Miré el encendedor. Luego miré a Diego. Sus ojos oscuros eran completamente serios, desprovistos de cualquier crueldad o manipulación. No estaba jugando. «Quema la escritura», dijo. «Vende el terreno a los promotores, o conduce hasta allí esta noche con este encendedor y una lata de gasolina y quema la casa hasta los cimientos. Tengo un equipo listo para asegurarse de que los bomberos se tomen su tiempo en responder». Una risa violenta y entrecortada salió de mi garganta antes de que pudiera detenerla. Fue un sonido terrible, mitad sollozo, mitad histeria. Me cubrí la boca con la mano, negando con la cabeza. «Estás loco», susurré. «Soy meticuloso», corrigió Diego. «Has pasado toda tu vida absorbiendo dolor para que otras personas pudieran mantener sus imperios. Es hora de que destruyas un imperio propio». Cogí el Zippo. Pesaba en mi palma. El metal todavía estaba caliente por el calor de su cuerpo. Abrí la tapa. El olor agudo del líquido para encendedores llenó el aire. Hice girar la piedra. Una pequeña y perfecta llama amarilla floreció en el oscuro comedor. Me quedé mirando el fuego. Durante años había soñado con esa casa en llamas. Me había quedado despierta en la cama de mi infancia, mirando al techo, deseando que una chispa perdida de la chimenea prendiera las alfombras persas. Deseaba que convirtiera las escaleras de caoba en cenizas. Deseaba que borrara los recuerdos grabados en las paredes y en mi propia piel. Diego me observó mirar la llama. No me presionó, no me apresuró. Simplemente se sentó a mi lado, ofreciéndome la destrucción que nunca se me había permitido desear. Cerré la tapa de golpe. La llama desapareció. «Esta noche no», dije, mi voz estabilizándose. «Si la quemo esta noche, Thomas sabrá que fue una reacción. Quiero que haga las maletas. Quiero que salga por la puerta principal, sabiendo que no tiene a dónde ir. Quiero esperar hasta que esté completamente roto. Entonces la quemaré». La boca de Diego se curvó en una sonrisa lenta y oscura. Era la primera vez que veía una expresión genuina en su rostro, y era completamente letal. «Tú», murmuró, su voz espesa con un respeto oscuro y profundo, «eres una mujer aterradora, Navy Ramos». «Tuve un buen maestro», respondí, guardando la escritura y el encendedor en mi bolsillo. Me levanté de la mesa. Me dolía la espalda, un dolor sordo que me recordaba las cicatrices ocultas bajo la seda cara. Pero por primera vez en mi vida, el peso de ellas no se sentía como un castigo. Se sentía como el recibo de una deuda que finalmente se estaba pagando. «Vamos», dije, mirando a mi marido. «Muéstrame el resto de tus libros de contabilidad. Veamos qué más le queda por perder a mi hermano». 6 semanas después, el invierno se instaló en la ciudad, convirtiendo el puerto en una lámina helada de acero gris. Thomas estaba fuera. Su desalojo se ejecutó en silencio, sin piedad y con una total falta de dignidad. Los hombres de Sal habían cambiado las cerraduras de la finca Martin, mientras Thomas estaba en el centro, suplicando a un juez de quiebras. Cuando mi hermano regresó, encontró 2 maletas en la acera cubierta de nieve. Todo lo demás pertenecía al banco. Todo lo demás me pertenecía a mí. Condujimos hasta allí a medianoche. Diego conducía él mismo,
despidiendo a su equipo de seguridad por la noche. El todoterreno negro esperaba a medio camino del largo y sinuoso camino de entrada. La casa Martin se alzaba en la cima de la colina, una imponente monstruosidad Tudor de piedra y madera pesada. Parecía completamente muerta. No había luces en las ventanas, ni humo en las chimeneas. Me desabroché el cinturón de seguridad. Mis manos estaban perfectamente firmes. «No tienes que entrar», dijo Diego. Mantuvo las manos en el volante, su mirada fija en la silueta oscura del tejado. «Podemos hacerlo desde aquí fuera». «No», respondí, cogiendo la pesada linterna de metal de la consola central. «Necesito verla vacía». Subimos juntos los escalones de piedra. El viento cortante me azotaba el pesado abrigo de lana alrededor de las rodillas. Diego abrió la pesada puerta de roble con una llave de latón, empujándola. Gruñó en protesta. El aire del interior estaba viciado, helado y olía débilmente a cera de limón y madera vieja. El olor de mi padre había desaparecido. Encendí la linterna, cortando la oscuridad opresiva con un haz afilado. Caminé por el gran vestíbulo, mis tacones resonando bruscamente contra el suelo de mármol. Entré en la sala de estar formal. Sábanas cubrían los muebles de terciopelo como fantasmas. Seguí caminando, pasando la gran escalera, dirigiéndome directamente a la parte trasera de la casa. Diego me seguía de cerca. Podía oír su respiración constante. No preguntó a dónde íbamos. Ya lo sabía. Me detuve frente a una puerta pesada y corriente cerca de la cocina, el sótano. Extendí la mano y giré el pomo de latón. Estaba abierto. Las escaleras de madera crujieron mientras descendía al espacio húmedo revestido de hormigón. Aquí era donde Arthur manejaba sus asuntos privados. Un pesado escritorio de roble se encontraba en el centro de la habitación. Detrás, un estante con rifles de caza, y al lado del escritorio, un armario de vidrio alto y estrecho. Apunté la linterna al armario. Dentro había una colección de bastones y fustas de montar, caoba pulida, cuero trenzado, mangos con punta de plata. Arthur la llamaba su colección de disciplina. Se me oprimió el pecho, un reflejo fantasma de una niña asustada que había pasado demasiadas horas temblando en este suelo de hormigón. Tragué saliva, forzando el pánico a entrar en una pequeña caja cerrada en mi mente. Diego pasó a mi lado. No dudó. Cogió un pesado atizador de hierro que descansaba contra la pared de ladrillo. Con un golpe brutal, rompió el frente de cristal del armario. El estruendo fue ensordecedor en el espacio cerrado. Fragmentos de vidrio llovieron sobre el hormigón. Dejó caer el atizador. Metió la mano en el armario roto y sacó la fusta de cuero trenzado. La sostuvo en sus grandes manos llenas de cicatrices, mirándola durante un largo y silencioso momento. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que pensé que sus dientes podrían romperse. Sin decir palabra, dobló la fusta sobre su rodilla. El rígido núcleo interno se partió con un chasquido agudo. Arrojó los trozos rotos al suelo de hormigón. Se movió metódicamente. Sacó los bastones de caoba, rompiéndolos contra el borde del pesado escritorio. Desgarró las correas de cuero con sus propias manos. Redujo las herramientas de tortura de mi padre a madera astillada y cuero deshecho. Su respiración pesada, sus ojos negros como el carbón con una aterradora rabia concentrada. Lo vi destruir los monstruos de mi infancia. No lloré, pero las bandas invisibles que me apretaban las costillas durante los últimos 15 años finalmente se rompieron. Tomé una respiración profunda y arrastrada, llenando mis pulmones por completo por primera vez. Diego se volvió hacia mí, su pecho subía y bajaba bajo su abrigo oscuro. Miró los restos en el suelo, luego mi rostro. ¿Hemos terminado aquí?, preguntó bruscamente. Saqué el encendedor Zippo negro mate del bolsillo de mi abrigo. Casi. Subimos las escaleras. Diego sacó 2 pesados bidones rojos del maletero del todoterreno. Caminamos por la planta principal, empapando las alfombras persas importadas, las cortinas de terciopelo, los muebles antiguos de caoba. El fuerte olor químico de la gasolina rápidamente superó el aire viciado. Salimos por la puerta principal, parados en el borde del porche cubierto de nieve. Abrí el cipo. La piedra echó chispas, prendiendo la mecha. La pequeña llama amarilla danzó contra el cortante viento invernal.
Arthur Martin construyó esta casa para que durara un siglo, murmuré. Arthur Martin era un tonto arrogante, respondió Diego, acercándose por detrás de mí. Su pecho se presionó contra mi espalda, un escudo sólido e inamovible contra el frío. Lancé el encendedor a través de las puertas delanteras abiertas. La ignición fue instantánea. Un fuerte silbido de conmoción succionó el oxígeno del porche. Un muro de fuego azul y naranja estalló en el vestíbulo, subiendo por la gran escalera y devorando la madera antigua. El calor me golpeó en la cara, ahuyentando por completo el frío del invierno. Caminamos hacia atrás por el camino de entrada, la nieve crujiendo bajo nuestras botas. Nos quedamos junto al todoterreno y lo vimos arder. Las llamas devoraron el techo, enviando una enorme columna de humo negro al cielo nocturno. El calor era inmenso. Rompió las ventanas superiores, enviando lluvias de vidrio sobre el césped helado. Las sirenas sonaban a lo lejos, pero estaban a kilómetros de distancia. Para cuando llegaran, no quedaría nada más que unos cimientos de piedra y un montón de cenizas. Me apoyé en el capó del coche. Diego se paró a mi lado, nuestros hombros tocándose. «¿Cómo te sientes?», preguntó, su voz baja por encima del rugido del fuego. Vi cómo el techo se derrumbaba, una lluvia de chispas doradas estallando en el cielo negro. «Caliente», dije. Regresamos a la finca del acantilado, oliendo a gasolina y madera. La enorme casa estaba en silencio. El personal dormía desde hacía mucho. Subimos a la suite principal en silencio. La adrenalina del fuego se estaba desvaneciendo, reemplazada por un agotamiento profundo y hueco, pero no era el agotamiento pesado y sofocante que había llevado toda mi vida. Era una pizarra en blanco, una habitación vacía esperando ser amueblada. Fui directamente al baño principal. Puse la ducha tan caliente como pude, quitándome la ropa arruinada por el humo y dejándola en un montón en el suelo de baldosas. Estuve bajo el chorro hirviendo durante mucho tiempo. Me froté la piel hasta que se puso roja, lavando el olor del fuego, lavando el fantasma persistente del nombre Martin. Cerré los ojos, dejando que el agua golpeara mi espalda llena de cicatrices, abrazando la sensación física sin miedo. Cuando salí y me envolví en una toalla pesada, encontré a Diego sentado en el borde de la gran cama, en la habitación contigua. Se había duchado en la suite de invitados. Llevaba pantalones de chándal grises, su ancho pecho desnudo, su pelo oscuro húmedo. Estaba mirando sus manos, girando un pesado anillo de plata alrededor de su dedo índice. Entré en la habitación, deteniéndome a unos metros de él. Levantó la vista. Sus ojos me recorrieron, observando mi pelo húmedo, el rubor de mi piel, la toalla aferrada a mi pecho. No me miró con lástima, no me miró como a una adquisición. Me miró con un hambre profunda y aterradora, que contenía con una disciplina de hierro. «Deberías dormir», dijo, su voz un susurro grave. «Ha sido una noche larga. No quiero dormir». Aflojé mi agarre en la toalla. La mandíbula de Diego se tensó. Se levantó lentamente. La distancia entre nosotros de repente se sintió increíblemente pequeña. «Navy, no hagas esto por gratitud. No quemé esa casa para ganar una recompensa. Lo hice porque necesitaba arder». «Lo sé», respondí. Dejé caer la toalla. Se amontonó a mis pies en la gruesa alfombra. Me quedé completamente desnuda bajo la tenue luz del dormitorio. No crucé los brazos. No me escondí. No me di la vuelta para ocultar las ruinas irregulares de mi piel. Me obligué a mantenerme erguida, expuesta, dejando que viera exactamente lo que era. Diego no se inmutó. No apartó la mirada. Acortó la distancia entre nosotros, sus pasos pesados completamente silenciosos sobre la alfombra. Se detuvo a centímetros de mí. Extendió sus manos cálidas y callosas, posándolas ligeramente en mis caderas. «Eres hermosa», murmuró, su voz espesa con absoluta sinceridad. «Soy un desastre», susurré. El cínico mecanismo de defensa estallando una última vez. «Eres una superviviente», se inclinó. Sus labios rozaron la desvaída quemadura en forma de estrella en mi clavícula izquierda. No la besó con lástima. La besó con reverencia. Un adorador en un altar en ruinas. Se me cortó la respiración. Mis manos encontraron sus hombros, agarrando el músculo sólido y pesado para estabilizarme. Movió su boca por la columna de mi cuello, sus manos trazando la curva de mi cintura,
atrayéndome suavemente hacia él. El calor de su cuerpo era abrumador. El olor a bergamota y jabón limpio me ancló en el momento presente, anclándome a la realidad. «Nadie te vuelve a hacer daño», susurró contra mi mandíbula, su aliento enviando escalofríos por mi columna. «Nadie te quita nada. Eres mi esposa. Eres mi igual. Este imperio es tuyo. Muéstrame». Lo desafié, atrayendo su rostro hacia el mío. Me besó. No hubo vacilación ni contención. Fue una reclamación, pero no fue un robo. Fue una ofrenda. Su boca era dura y exigente, igualando la energía frenética que zumbaba bajo mi piel. Le devolví el beso, vertiendo años de ira reprimida, supervivencia y una desesperada necesidad de sentirme viva en la conexión. Me levantó sin esfuerzo, llevándome a la cama. Las sábanas de color pizarra estaban frías contra mi piel. Diego me siguió, su peso una manta pesada y reconfortante. Trazó cada centímetro de mi cuerpo, completamente imperturbable por la textura desigual de mi espalda, tratando las cicatrices no como defectos trágicos, sino como medallas de una guerra que había sobrevivido. Por primera vez en 24 años, no estaba flotando por encima del dolor. No estaba distante. Estaba completamente presente, anclada a la cama por el calor pesado y consumidor de mi marido. No hablamos. Nos comunicamos con respiraciones entrecortadas, miembros enredados y una intimidad desesperada y cegadora que borraba los límites entre nosotros. Me rompió, no con violencia, sino con una gentileza implacable y devastadora que exigía que dejara de esconderme. Cuando terminó, yacía contra su pecho, el latido pesado y rítmico de su corazón retumbando contra mi oído. Su mano descansaba en mi espalda desnuda, su pulgar trazando ociosamente una larga cicatriz irregular en mi omóplato. No me aparté del contacto, me apoyé en él. «Thomas intentará tomar represalias», murmuré en la oscuridad de la habitación. «Que lo intente», dijo Diego perezosamente, sus dedos acariciando mi pelo. «No tiene dinero, ni hombres. Es un fantasma. Es un fantasma desesperado. Esos son los peligrosos». Diego se movió ligeramente, besando la parte superior de mi cabeza. «Deja que yo me preocupe por Thomas. Tú concéntrate en decidir de qué color quieres pintar las paredes del ala oeste. Odio el beige». Sonreí, una sonrisa real y genuina que llegó a mis ojos. Se sentía extraña, tirando de músculos que no había usado en una década. Mi padre me había vendido a un monstruo, esperando romper mi espíritu y salvar a su débil hijo. Me había enviado a la guarida del león, completamente convencido de que sería devorada. Arthur Martin cometió un terrible error de cálculo. No se dio cuenta de que cuando encierras a una chica magullada y maltratada en una jaula con un monstruo, no se la comen. Si es lo suficientemente inteligente, aprende a hablar el idioma del monstruo, aprende a enseñar los dientes, y finalmente, aprende a gobernar la guarida junto a él. Si te encantó esta increíble conclusión de la historia de romance oscuro de Navy y Diego, asegúrate de darle al botón de «Me gusta», suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna publicación. ¿Esperabas que Diego llegara a tales extremos por la venganza de Navy? Deja un comentario abajo con tu momento favorito de su historia. Nos encanta leer vuestras opiniones. No olvides compartir este video con tus amigos fans del romance oscuro. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo emocionante relato de la mafia.